Vamos a ir al libro de Efesios. Si recuerdan, hace 2 domingos atrás, les anunciaba cuál iba a ser nuestro tema a lo largo de todo el año. ¿Alguno lo recuerda? Viviendo más cerca de Jesús. Ese va a ser prácticamente el enfoque que vamos a tener de ocuparnos en vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y a raíz de ese tema que vamos a tener durante el año, surgió una pregunta: ¿por qué tengo que vivir más cerca de Jesús? Y ahí encontramos nuestro tema en el sermón pasado, que era porque fuimos salvados con propósito. Porque Dios te ha salvado a ti y porque Dios me ha salvado a mí con un propósito, entonces necesitamos vivir cerca de Jesús para conocer el propósito que Él tiene para ti. Muchas personas andan por el mundo buscando en qué ocuparse, buscando qué tipo de propósito, objetivo seguir, y Dios ya nos ha dado uno a cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos tenemos que acercar para conocerlo. El segundo motivo por el cual debemos vivir más cerca de Jesús es porque no solo tenemos que conocer el propósito, no basta con conocer el propósito, sino vivir en el propósito que Dios te ha dado. Así que en esta mañana vamos a tratar la importancia de vivir más cerca de Jesús para poder vivir ese propósito que Dios nos ha encomendado. El Salmo 143:10, no lo busquen, dice: enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Es necesario que nosotros estemos cerca de Jesús para que Él nos enseñe cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero necesitamos aún permanecer cerca de Él para que su espíritu nos guíe por ese camino, nos guíe por esa tierra que el Señor quiere que nosotros andemos. ¿Saben cuántas historias de pastores, hermanos fieles, maestros, líderes que conocían cuál era el propósito de Dios para sus vidas, pero no los vivían? Lo conocían, pero no lo vivían. ¿Saben cuánto de estas personas hoy están alejados del Señor, están fuera de la iglesia, están vagando por allí, sabiendo cuál es el propósito de Dios para su vida, pero no viviéndolo? Quizás te pregunte por qué fue lo que pasó, cómo sucede una cosa así, que alguien lo conozca y no lo esté viviendo. Lo que pasó es que no perseveraron en vivir más cerca de Jesús. No se ocuparon en su comunión íntima con el Señor. El próximo puede ser tú, que queda fuera. El próximo puedo ser yo. El próximo puede ser cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer no solo para conocer, sino para vivir en el propósito de Dios? Bien, lo primero que debemos hacer, necesitamos sabiduría y revelación de Dios. Necesitamos conocer la persona de Jesucristo. Quizás te parezca algo básico, ciertamente lo es, pero no es algo sencillo. Necesitamos sabiduría y revelación del conocimiento de Cristo. Necesitas conocer la persona de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Antes de comenzar con el versículo 17, el versículo 16 nos muestra que Pablo estaba haciendo oraciones por los hermanos de Éfeso, y viene en el versículo 17 la palabrita que me gusta, que estábamos nombrando en el sermón pasado, que es para. Nos muestra el motivo, el porqué, el propósito. ¿Para qué Pablo estaba orando? Estaba orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, la palabra sabiduría tiene que ver con vivir nuestras vidas apropiadamente bajo la sabiduría y la voluntad de Dios
Eso es lo que nos habla cuando nos habla de sabiduría, y cuando nos habla de revelación tiene que ver con la comunicación o la transmisión del conocimiento. Y acá Pablo no estaba hablando del conocimiento o del conocimiento del mundo, sino que él estaba hablando más específicamente del conocimiento pleno, que en griego es epignosis y significa el conocimiento de la persona de Cristo. Necesitamos conocer más a la persona de Cristo, que Cristo nos sea revelado a cada uno de nosotros, los creyentes. Necesitamos, como dice el versículo, revelación de Cristo, que podamos tener conocimiento de la persona de Cristo para vivir sabiamente, para vivir, conducir nuestras vidas bajo la voluntad de nuestro Dios. Pablo quiere que los creyentes tengamos un conocimiento pleno. Necesitamos tener un conocimiento pleno, pero a su vez debe ser experimental. No solamente tener un conocimiento pleno, pero que no lo experimentamos, sino que debemos estar llenos del conocimiento de Dios y a su vez debemos experimentarlo. Es un conocimiento pleno que no se obtiene a través del intelecto, no se obtiene a través de todo, de lo inteligente que tú puedas ser. No importa cuántos 10 te hayas sacado en la secundaria, cuántas materias hayas aprobado en el terciario o en la facultad, cuántas carreras tengas, no importa cuánto National Geographic hayas visto, no interesa nada de eso, no importa. Este conocimiento viene de estar en comunión y en relación con el Señor Jesucristo. Así obtenemos este tipo de conocimiento. Y necesitamos que Dios nos conceda ese espíritu de sabiduría. Necesitamos que Dios nos conceda esa revelación de Cristo. Y más en los tiempos en los que vivimos, donde los avances tecnológicos, la información, los descubrimientos son tan rápidos y tan fascinantes que rivalizan con las cosas de Dios. Porque aún para los creyentes no son aburridas las cosas de Dios. No son más emocionantes, más entretenidas, más lindas las cosas del mundo que las cosas del Señor. Por eso es que necesitamos que el Señor nos conceda espíritu de revelación, que Él se nos manifieste, podamos conocer la persona de Cristo y de sabiduría para vivir conforme a su voluntad, para que no quedemos maravillados con las cosas del mundo, las terrenales, las que no se ven, las que son temporales, sino que quedemos eclipsados por la gloria trascendente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos comprender lo que es Cristo, vamos a tener más deseos de conocerlo y de estar más cerca de Él, por las cosas que no se ven, que son eternas, no por las cosas que son temporales. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo oraba para que Dios le diera a estos hermanos espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando fuese revelada la persona de Cristo y cuando estuviesen viviendo en la obediencia a Dios, iban a ser alumbrados los ojos de su entendimiento. Sus ojos iban a ser abiertos. Iban a poder ver más allá de las fronteras terrenales e iban a poder ver más allá lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos hacer? ¿Por qué debemos vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo? Porque si no vivimos cerca de nuestro Señor Jesucristo, vas a quedar afuera. Como muchos que hoy ya no están acá. Conocen cuál es la voluntad de Dios, pero no están acá. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos revelación y sabiduría de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? No solo para conocer, sino para vivir bajo el propósito de Dios. En segundo lugar, necesitamos tener plenitud. Necesitamos tener plenitud. La plenitud habla de estar completo, pleno, estoy lleno.
El creyente debería estar completo en Cristo. Cuando uno está completo, pleno en Cristo, no tiene necesidad de ninguna otra cosa. El problema está cuando Cristo no nos completa, nuestras necesidades deben ser suplidas por cualquier otro medio. Y empezamos a buscar cosas del mundo para llenar lo que Cristo no está llenando. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos plenitud. Y eso lo conocemos a través de conocer el amor de Cristo. A través de conocer el amor de Cristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 3. En primer lugar, necesitamos conocer la persona de Cristo. En segundo lugar, necesitamos conocer el amor de Cristo para poder tener plenitud. Efesios 3, versículo 17, es prácticamente un paralelo del versículo que estábamos leyendo recién. Otra vez Pablo, si ustedes miran un poquito más atrás, otra vez Pablo, el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo estaba nuevamente en oración, orando por los hermanos de Éfeso. Y otra vez en el versículo 17 encontramos la palabrita, el motivo, el por qué. ¿Para qué Pablo estaba orando por ellos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo debe habitar por la fe en tu corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí mismo, en el versículo 19, nos dice lo que necesitamos y nos dice el por qué. Nos dice que necesitamos, el versículo 19, conocer el amor de Cristo, que va más allá de cualquier otro conocimiento, y nos da el por qué, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú puedes conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo, vas a poder estar pleno. No vas a necesitar ninguna otra cosa. Vas a poder estar completo en el Señor Jesucristo. Necesitamos conocer el amor de Cristo para que Él tenga pleno acceso a cada parte de nuestras vidas. Para que Él tenga pleno acceso a lo que sale de nuestra boca, a lo que pensamos, para que tenga acceso a nuestros motivos, a nuestras acciones, y para que Él goce una comunión ininterrumpida con el creyente, contigo. Cuando Cristo, a través de nosotros conocer el amor de Cristo y somos completos en Él, entonces Él es el centro de nuestro corazón. Y cuando Cristo es el centro de nuestro corazón, Él controlará cada aspecto de nuestras vidas. Él va a controlar lo que escuchas, Él va a controlar lo que hablas, Él va a controlar lo que miras, Él va a controlar lo que gastas con el dinero, Él va a controlar lo que tú haces con el trabajo, Él va a controlar las pequeñas áreas de tu vida. Él va a estar bajo el control de todo eso. Cuando más seamos llenos del conocimiento de Cristo, tanto más vamos a parecernos a Él, tanto más vamos a reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y esto nos coloca en una posición de no solo ser oidores o conocedores de la verdad de Dios, sino hacedores, sino vivirla. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden verlo? Miren lo que dice el versículo 17, la segunda parte. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo es estar establecido en amor como forma de vivir. En la vida de Cristo, véanlo de esta manera. La vida de Cristo encontrando expresión en la vida del creyente. La vida de Cristo manifestándose o mostrándose en la vida tuya y mía.
Ustedes pueden ver, si es que han leído 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 8, no lo vamos a leer, pero ahí nos resume lo que es el amor. Lo pueden recordar, ¿no? Es sufrido, es paciente, es benigno, no hace nada indebido. Una lista larga respecto del amor. Y ese es el amor verdadero, ese es el amor de Dios para nosotros. Ahora, 1 Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Ahora nosotros ponemos nuestra vida por los hermanos. Es un amor experimental. Cristo hizo, y ahora el amor que Cristo ha manifestado, lo manifiesta a través de nuestra vida. Encuentra expresión a través de la vida del creyente. Miren lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Colosenses, capítulo 2, no lo vamos a buscar, pero dice que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios. Cristo no solamente era 100% hombre, sino que también era 100% Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Y dice que nosotros somos completos en Él. Somos completos en Él cuando nosotros podemos comprender la obra del amor de Dios para nuestras vidas. No es tan sencillo y tan básico. A veces nos limitamos a lo que Dios hizo en la cruz, ahí nomás, y sí, Cristo murió en la cruz y se dio por nosotros, fue sepultado y resucitó el tercer día y ahora tenemos vida eterna. Es más profundo que eso. Es más profundo. Hay más profundidad en eso. Y necesitas conocer la expresión del amor de Cristo para que puedas tener plenitud en Él. Cuando tú puedas comprender en eso, no vas a tener necesidad de tantas cosas que tú crees que necesitas en este momento. Nunca vamos a poder conocerlo a Cristo en su totalidad mientras estemos en esta tierra. Porque podemos decir que Dios es como un océano sin orillas. Prácticamente es infinito el conocimiento de Dios. Y nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, será difícil poder conocerlo en su totalidad. Cuando estemos en su presencia, vamos a poder conocerlo más profundamente. Nosotros en esta tierra somos como un vaso en el océano. Un vaso en el océano puede estar lleno del océano, ¿no? Pero cuán poco del océano hay dentro de ese vaso. Así somos nosotros en cuanto al conocimiento de Dios en esta tierra. Y eso no debe frustrarnos, sino que debe maravillarnos. Porque hay tanta sabiduría y tanto por conocer e investigar de Dios en su palabra y en su persona que debería llevarnos a conocerle más y más cada día. Tienes mucho por aprender, tienes mucho por conocer. Así que necesitamos, tanto yo como cada uno de nosotros, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su revelación, necesitamos conocer el amor de Dios para poder vivir cerca de Él, para poder permanecer y cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado. Recuerden lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 15. Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a poder llevar muchos frutos. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Si nos separamos de Dios, no vamos a poder cumplir con el propósito que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Muchos sabemos lo que Dios nos pide, pero poco obedecemos a lo que Dios nos pide. Debemos saber que para Dios no basta que conozcas, sino que conozcas y hagas. Acompáñenme allí a Santiago, no pierdan la marca porque vamos a volver. Santiago, capítulo 1.
Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y acá dice dos cosas interesantes. Si prestan atención, la primera parte dice: el que mira atentamente. Pero no solamente el que mira a la palabra de Dios para conocer cuál es el propósito o la voluntad de Dios para tu vida, sino que dice el que persevera, el que conoce, el que mira y el que persevera, el que continúa, ese será bienaventurado delante de Dios. Así que no te canses, no desistas en mirar a la perfecta ley y en perseverar, porque vas a ser bendecido por el Señor. Vas a ser bendito por Dios. En Santiago, ahí mismo capítulo 3, no lo vamos a buscar, pero dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno entre vosotros que sea sabio y que sea entendido? Dice: muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstralo por tus obras. Si entiendes, si comprendes la verdad de Dios, muéstralo por medio de tus obras. Santiago no le estaba diciendo: muéstramelo a través de frases bonitas o de palabras elocuentes. Muéstramelo a través de tu vida. Así que a mí no me interesa cuando uno viene y es tan elocuente y habla maravillas de la palabra de Dios. A mí me interesa ver la vida de la persona. Que la persona verdaderamente vive en el propósito y en la voluntad de Dios. Muéstrelo por sus obras. ¿Qué debemos hacer? No solo para conocer, sino para vivir en el propósito de Dios. Debemos o necesitamos conocer a Cristo con el Espíritu. Necesitamos conocer a Cristo con el Espíritu. En primer lugar, vimos que necesitamos conocer a Cristo, su persona, la persona de Cristo en primer lugar. Necesitamos revelación y sabiduría de Dios. En segundo lugar, vimos que necesitamos conocer el amor de Cristo para poder tener plenitud. Pero ahora, en tercer lugar, necesitamos conocer a Cristo, tanto su persona como su amor, el Espíritu. No basta con el intelectual, necesitas conocerlo con el Espíritu. Miren lo que dice Colosenses. Acompáñenme a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 dice: por lo cual, Pablo hablando a los hermanos de Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, otra vez, no cesamos de orar por vosotros. Pablo orando por estos hermanos y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que dice: debes conocer la voluntad de Dios, debes ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los hermanos de Colosa tenían conocimiento de Dios, pero ellos necesitaban conocer más acerca de Jesucristo. Quizás tú tengas conocimiento de Cristo, quizás hace años que estás en la iglesia, quizás te has criado en una familia cristiana y has escuchado muchos sermones acerca de la palabra de Dios, pero debes comprender que lo que conoces de Cristo es un grano de arena en la inmensidad de una playa. Recuerda que nunca en esta tierra vas a llegar a comprender completamente respecto de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que no basta conocer a Dios intelectualmente, sino que es necesario conocer a Dios espiritualmente, y esto se hace a través de una relación con Dios, de una comunión, de una intimidad con Dios.
¿Se dan cuenta la importancia de vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no puedes caminar bajo el agrado de Dios? ¿Por qué vives en derrota? ¿Por qué no tienes victoria? ¿Por qué no hay cambios en tu vida? ¿Por qué no tienes ganas de vivir para las cosas de Dios? ¿Por qué no tienes interés? Porque tenemos conocimiento intelectual. Tienes mucho conocimiento intelectual. Conoces muchos de teología. Algunos pueden dar cátedra. Algunos pueden enseñar respecto de teología, eclesiología, soteriología y todo lo que termina en logía. Son todos unos genios e inteligentes en cuanto al intelecto. Pero en cuanto al conocimiento espiritual, estamos vacíos. Y por eso es que conocemos lo que Dios dice, pero no lo vivimos. Porque lo entendemos con la mente, pero no lo vivimos con el espíritu. No basta con conocer a Cristo intelectualmente, es necesario conocerlo espiritualmente. Versículo 9 dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual, cuando nosotros lo entendemos, lo que Dios nos pide a través del Espíritu, entonces va a suceder una cosa. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Pablo le oraba, Pablo pedía al Señor para que ellos puedan conocer al Señor de esta manera, espiritualmente, para que anden como es digno del Señor. Solo de esa manera vas a poder vivir bajo el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú lo conozcas a Dios de esta manera, entonces van a haber un montón de frutos. Miren lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando tú lo conozcas a Cristo, conozcas la persona de Cristo, conozcas el amor de Cristo espiritualmente, entonces le vas a agradar en todo, entonces vas a llevar fruto en toda buena obra, vas a ser fortalecido con todo poder y vas a estar preparado para toda paciencia y longanimidad. Es un proceso, es una cadena. Pero nosotros nos salteamos los pasos. Nos gusta mucho conocer. Nos gusta, somos como los griegos, ¿no? La sabiduría. Nos gusta conocer, miramos el diario, buscamos en internet, nos gusta estar informados de todas las cosas que hay. Nos gusta conocer mucho de tantas cosas, pero no nos gusta vivir lo que el Señor nos dice. Y no sirve nada todo ese conocimiento sin poder discernirlo espiritualmente. ¿Por qué quería Pablo que los colosenses estuviesen llenos de todo conocimiento y sabiduría espiritual? ¿Para qué quería que ellos conocieran la voluntad de Dios? Porque el verdadero propósito es capacitar a los creyentes, capacitarte a ti, capacitarme a mí, para agradarle al Señor en todo. Para vivir, como dice en el versículo 10, de ahí de Colosenses, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Por eso es importante, mis amados. Cuanto más entendamos todo lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros y nos aferremos a ella, vamos a poder caminar dignos del Señor. Y esto significa conocer el amor y ser plenos, tener plenitud en Cristo. Así que
A modo de conclusión, vive una vida digna de tu llamado. Miren lo que dice Efesios 4:1. Vamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Dios te ha salvado con un propósito. Dios te ha llamado, Dios te ha dado un propósito, que conozcas su voluntad y que vivas en eso. Ahora Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de ese llamado. Debes ocuparte en caminar y cumplir con el propósito que Dios ha encomendado a tu vida. Debes ocuparte en eso. No basta con conocerlo, es necesario vivirlo. Si desconoces a tu Salvador, poco le vas a buscar, poco querrás estar con Él, poco querrás obedecerle. Lo que nosotros conozcamos de Cristo va a determinar nuestras acciones, va a determinar nuestras creencias, va a determinar nuestro carácter, va a determinar nuestro destino eterno. Lo que tú conozcas de Cristo, lo que tú conozcas del Señor, va a determinar tu vida, va a determinar tu familia, va a determinar en tu trabajo, va a determinar en tus decisiones, va a determinar si vas a tener paciencia cuando te halles en un problema, va a determinar si ante una pérdida tendrás esperanza, va a determinar si vas a continuar cuando te encuentres en un conflicto en tu vida. Lo que tú conozcas del Señor va a determinar tu vida. Si abandonas o continúas. ¿Recuerdan el Salmo 112? Lo prediqué hace 3 jueves atrás, creo. Que el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos, teme y se deleita, dice: no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en él. Lo que tú conozcas del Señor va a determinar tu vida. ¿Por qué eres tan inconstante? Saca la conclusión. ¿Por qué no puedes ser un hombre, una mujer fiel al Señor? ¿Por qué no te consagras al Señor? ¿Por qué no estás escuchando lo que el Señor te está diciendo? ¿Por qué no estás caminando bajo la voluntad de Dios para tu vida? Lo que conoces de Él determina lo que estás haciendo. Pedro le decía a los hermanos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crecer. Sigan creciendo, hermanos. Sigan aprendiendo y buscando de Dios, no con el intelecto, sino con el Espíritu. Conozcan de la persona de Cristo, conozcan del amor de Cristo, para que se hallen plenos en el Señor. Pedro les decía a los hermanos: acercaos a Él, piedra viva, para que nosotros podamos ser edificados en Cristo. Necesitamos acercarnos a Él, vivir en comunión con nuestro Señor. Recuerden lo que dice nuestro versículo en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Necesitamos, si queremos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, necesitamos ser llenos de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la persona de Cristo. En segundo lugar, como dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, necesitamos conocer el amor de Cristo para tener plenitud. Y en tercer lugar, Colosenses capítulo 1, necesitamos conocer la persona y el amor de Cristo, no con el intelecto, sino con el Espíritu. La pregunta es: ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás más cerca de Cristo? ¿Estás caminando bajo la voluntad de Dios? ¿O simplemente conoces?
Espero que desde hoy te esfuerces y procures vivir más cerca del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, gracias Señor por enseñarme esta palabra. Te pido Señor que me ayudes a aplicarla a mi vida. Ayúdame Señor a enamorarme Señor de ti y eclipsarme Señor con tu gloria y no con las cosas temporales de este mundo Señor. Ayúdame Señor a desear conocerte cada día más, Señor, a indagar e investigar acerca de ti, de tu persona, de tu amor. Ayúdame a entenderlo, Señor, a vivirlo. Ayúdame a tener plenitud en ti, Señor. Padre, transforma la vida de mis hermanos. Ayúdanos a que dejemos de vivir vidas mediocres, a dejar de ser hipócritas, a dejar de llenarnos tanto la boca y empezar a mostrar que te amamos y conocemos lo que tú nos pides a través de nuestras vidas, Señor. Que tu vida, Señor, se manifieste a través de nosotros. Señor, rogamos que tú nos guíes a través de tu palabra y a través del Espíritu que has hecho morar en nosotros. Por favor, te lo pido, Dios, tú eres tan grande, eres majestuoso, eres sublime. Nosotros somos tan pequeños. Enséñanos, Dios, y guíanos a través de tu Espíritu para vivir bajo lo que nos has encomendado. Con los ojos cerrados y las cabezas gachas, tómense un minutito allí, cada una. Tomen un minuto. Reflexionen cómo están ustedes. Reflexionen respecto de sus vidas para con el Señor. Y toma una decisión, no te vayas sin tomar una decisión. Comprométete con el Señor. Voy a vivir más cerca de ti. Enséñame, Señor. Ocúpate. Si no te ocupas, Dios no lo hará. No esperes que simplemente haya un milagro. Dios hace a través de que nosotros nos ocupamos. Espero que tu corazón no esté endurecido a través del conocimiento como un fariseo hipócrita. Espero que puedas tener la humildad del corazón para decir, Señor, necesito conocerte más en el Espíritu. Necesito entender con el Espíritu lo que tú me estás diciendo. Y si aún no conoces a Cristo, si aún no lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, quiero invitarte en esta mañana a que lo recibas. Si no sabes cómo, ven y yo puedo mostrarte. Te mostraré cómo llegar a Cristo. El Señor Jesucristo llegó predicando arrepentidos y convertidos. Arrepiéntete de tu pecado y cree en su sacrificio, cree en Cristo y serás salvo. Él te dará salvación. Hay un solo camino, Cristo. Arregla tus cuentas con Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te amamos. Gracias por permitirnos reunirnos, adorarte y escuchar tus palabras. Señor, bendice la vida de mis hermanos y que tu palabra, Señor, me dé gracia. Que tú obres, Señor, para crecimiento y edificación. Quizás sean pocos en los que tu palabra esté obrando, pero en esos pocos que haya frutos, Señor. Para la gloria de tu nombre.